Muy buenas tardes. Estamos con el docente y psicólogo, el profe Oscar Aldana, que ha hecho el honor de acompañarnos en la tarde de hoy para hablarnos un poco de él. Profe, si es tan amable, háblenos un poco de usted. Listo, Diana, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Oscar Aldana, soy psicólogo con un énfasis comunitario. Tengo experiencia también en algunos espacios jurídicos y sobre todo pues en la parte educativa es donde más me desenvuelvo. Profe, ¿la psicología desde el lenguaje hace causas o problemas por los que actualmente no hayan recibido respuesta? ¿Qué ocurre cuando comprendemos o producimos lenguaje? Listo, de hecho pues la pregunta sí es un poco compleja. Creo que ahí hay algo en redacción, entonces hay que mirar el lenguaje, pues, pero aprovecho precisamente para hacer eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando producimos el lenguaje o qué pasa antes? Entonces hay dos teorías que implican una primera, pues que es a través de los procesos biológicos que estamos compuestos como seres humanos para generar lenguaje. Entonces, una particularidad desde el reino animal y en nosotros, pues identificándolo, la diferencia, ¿no? Del lenguaje que nos hace humanos, diferentes a los demás, a las otras especies. Y está el otro espacio que dice que no, espere, no es que se produzca algo antes, que se produzca después del lenguaje, sino el lenguaje se produce por la interacción social. El lenguaje es producido por un detonante del medio ambiente en el que implica que yo necesite comunicarme. Tengo frío, tengo calor, necesito un tipo de relación y aquí es donde podría entrar esos procesos que se producen. Precisamente hay una comprensión de lo que me dice el mundo, y quiero dar una respuesta. Entonces son esos procesos, ¿no? Acompañados, entonces es un proceso cognitivo acompañado de otros procesos como son la atención, la memoria, inteligencia. Listo. Profe, ¿cómo hacemos uso de conocimientos lingüísticos al decodificar los sonidos del habla en ideas y codificar nuestras ideas en palabras y sonidos? Listo, pues los conocimientos lingüísticos están implícitos básicamente por medio del aprendizaje, es por medio del aprendizaje que aprendemos a decodificar, a conocer pues procesos de nuestro medio ambiente y que necesitamos para relacionarnos con el otro. Entonces es a partir del aprendizaje que logramos reconocer estos procesos lingüísticos. No necesariamente deben ser verbales, porque pues tenemos a una comunidad sorda que no requiere de este proceso verbal para poderse comunicar, pero al igual debe aprender esta seña por medio pues de la experiencia y de procesos formales de educación. Vale, muchas gracias, profe. Con respecto, ¿cuáles son los problemas que empleamos para ejecutar dichas actividades? ¿Parece debido a problemas fisiológicos o de carácter general? No, básicamente cuando digamos hablamos de síndromes, trastornos, problemas de comunicación, generalmente son fisiológicos, implican una deficiencia en alguno de las zonas cerebrales que trabajan en pro, digamos, de esta comunicación y ahí es donde se ve que se encuentra la afectación. Entonces, sí, digamos que implica un elemento fisiológico y a su vez, pues también estos elementos, algunas causas pueden ser también traumatismos dentro de la parte social, que no se pueden, o sea, tampoco se pueden traducir, pero esta parte social puede ser, por ejemplo, un trauma causado en la niñez, que a partir de ahí usted dijo no vuelvo a hablar. Y pues digamos que hay que hacer unos próximos a hacer investigaciones, pero pues sería una de las causas. Las principales siempre han sido fisiológicas, elementos heredados. Se dice que el 50% de los trastornos del habla son heredados.
Mi padre también Ah, tuvo eso, mi abuelo, y se genera ese problema del aula. vale, profe. Em, ¿A qué trastornos psicosociales y emocionales se han asociado los trastornos de lenguaje a nivel comunitario? Listo, entonces, como te decía, entonces, los trastornos, por ejemplo, afasia, una disfasia, son, son trastornos que son biológicos. Implican que se afectó una zona cerebral, ¿no es cierto? Pero, digamos, dentro de los procesos emocionales, precisamente está la afectación de la sociedad, cómo concibe la sociedad a una persona que presenta dislexia, cómo concibe la comunidad a una persona que no se puede comunicar bien, a una persona que puede tener, por ejemplo, tartamudez. Eh, entonces, ¿cómo requiere eso? Entonces ya hay una afectación emocional, el hecho, digamos, de tener una mala adaptación del lenguaje en una comunidad que lo requiere. Entonces, aquí es, digamos, donde tener este trastorno en una comunidad que pronto hiere, una comunidad que hace bullying, en el caso de los niños, pues genera otros procesos emocionales. Si yo empiezo a hablar y los niños se ríen, pues voy a tratar de no hablar para evitar precisamente esa parte social. Entonces, digamos, a nivel comunitario, no se podría hablar de un trastorno que todos tengan, pero sí se busca es trabajar con ellos el hecho de que el que no me comunique de la misma forma no significa que no tenga mis otros procesos igual desarrollados. Puedo ser igual de inteligente o más inteligente, haciendo otra vez la relación de la comunidad sorda. Entonces, pues encontramos personas, a Beethoven, después de que se quedó sordo, o sea, genios que no han necesitado, digamos, del habla para poderse comunicar. Entonces, es más sobre eso, digamos, en lo comunitario es lo que se ve trabajar precisamente cómo nos unimos como comunidad y nos aceptamos desde la diversidad. Ya, profe. Em, ¿Cuál es la prevalencia de los trastornos del lenguaje y comunicación en la población en general? Digamos que no podría hablar, digamos, de porcentajes, pero sí se presentan, o sea, se presenta la dislexia, la afasia, la disfasia en muchos, en la población, ¿no? Hay un gran número, sin embargo, la forma de diagnosticar aún sigue siendo muy mínima en lo que se requiere. Entonces, posiblemente pasan muchas personas con dislexia en un colegio distrital, hablando, digamos, desde lo público y no lo lograron reconocer, no tratando, digamos, de generar una discriminación que son los colegios públicos, sino que es más difícil por la cantidad de estudiantes. También hay colegios privados que no lo reconocen, entonces en este caso es muy complejo llegar a catalogar, digamos, cuántas personas sufren de dislexia, cuántos han pasado y en su colegio simplemente los trataron de que no sabe, entre comillas, voy a decir la palabra que más utilizan, es bruto, y no lograron comprender que pues había un proceso comunicacional diferente donde había posiblemente un síndrome, posiblemente un trastorno y que la comunicación y el aprendizaje debió ser diferente. Entonces, por eso es muy difícil catalogar. De hecho, cuando se encuentra, por ejemplo, una fascia, entonces puedo ir a los padres y puedo encontrarlo. Seguramente a él no se lo diagnosticaron. Una dislexia. Nunca supo que tenía dislexia porque no necesitó, seguramente trabajó en algunos elementos donde no tenía que escribir y no se notificó. Seguramente muchas veces, por ejemplo, la parte, el tartamudo. Trató de no volver a hablar y no, que él es tartamudo, no hable con él porque él no se comunica bien y dejó de hacerlo. Posiblemente un proceso emocional, pero no se logró diagnosticar, no se logró generar un proceso de aprendizaje correcto con estas personas y por lo tanto, digamos, no se puede hablar de la prevalencia de estos elementos a nivel social. Lo que sí se puede hablar es a nivel social que el hecho de tener carencias, necesidades, hace que no todos los jóvenes tengan los mismos constructos comunicacionales.
Entonces no tengo la necesidad de conocer ni siquiera qué es afasia, no quiero conocer qué es, bueno, otros conceptos que requerirían más atención, mayor comprensión, porque pues simplemente necesito palabras para defenderme, ¿no? Para no dejarme robar, para adaptarme al grupo, digamos, de población con la que vivo, y entonces ahí sí se ve una carencia a nivel social, en donde prevalece un mínimo de conceptos que no ayudan precisamente a evolucionar a la persona en sus otros procesos cognitivos a nivel cualitativo. Ya. Profe, ¿cuáles son los mejores métodos para tratar los trastornos del lenguaje en la comunidad? Listo. En este caso, como hablamos de comunidad, y gracias a ti por tenerme en cuenta, digamos, esta parte comunitaria, es precisamente procesos de inclusión donde se comprenda que no todos tenemos la misma posibilidad de comunicarnos, donde tenemos que buscar quiénes se comunican diferente y cómo generamos nuevos mecanismos de codificación en la que todos podamos comprendernos, ¿no? Ese mismo lenguaje. Creo que son más hacia allá, ¿no es cierto? Estos métodos participativos, donde es la misma comunidad la que se debe interesar, pero venga, ¿y qué quiere decir esta persona? Pero yo quiero aprenderlo, ¿no? O sea, no puedo obligar tampoco a la comunidad. En este caso se buscan elementos participativos en el que los mismos participantes quieran comunicarse con el otro, en lo que los participantes digan, hey, pero es que yo veo que me quiere decir algo y no lo comprendo. Que es, por ejemplo, cómo se comunica este niño autista. En nuestra comunidad hay unos niños que están en situación de espectro autista, porque mira cómo también dentro de la comunicación yo logré confundirme, dije niño autista, ya etiqueté a la persona, ¿no es cierto? Que pues uno a veces dice porque la misma población dice, no, es que ese niño tiene síndrome, no tiene síndrome, ese niño es un Down, es un autista, ¿no? Entonces mira cómo también la misma comunicación debe fortalecer esos procesos de inclusión, donde ya no hablo de la persona, sino hablo de su situación y donde busco generar precisamente estos elementos correlacionales. También, pues, la importancia, ¿no? El psicólogo comunitario trabaja a la par con otros psicólogos, en este caso puede ser un neurolingüístico, que logre diagnosticar y logre generar estrategias para trabajar también individualmente con este niño, pues, para que genere el aprendizaje, potenciarlo y que genere pues la evolución que se requiere frente a la adaptación a nuestro sistema. Muy bien, profe. Profe, digamos, un consejo que nos diera para nosotros que estamos estudiando psicología. Psicología, ¿no? Pues primero, conservar la pasión, conservar esos elementos con los que entré a estudiar psicología. O sea, hubo una causa, sea que las personas me escuchan muy bien, soy muy analítico, eh, que pues seguramente se van a fortalecer en los siguientes semestres, pero es eso, ¿no? Conservar esa pasión. Segundo, saber que no, tener esa exposición a saber que no todo lo sé y que entré a una academia a aprender. Entonces a veces es muy importante escuchar, hey, me equivoqué, te equivocaste en eso, listo, lo acepto y sigo evolucionando. Tercero, recordar que la sociedad sí necesita psicólogos y muy buenos psicólogos. Entonces, en este caso, estudiar, ¿no? O sea, leer, practicar, hacer redes de apoyo con otros compañeros y redes no de páseme el trabajo, sino redes de, mire que hablé, por ejemplo, Vygotsky es uno de los representantes que trabaja mucho el lenguaje y sobre todo de lo social. Entonces, mire que estaba leyendo a Vygotsky, yo también, listo, hagamos un debate sin necesidad de una calificación. Entonces, es eso, o sea, seguir trabajando por recordar que estamos generando competencias para trabajar y no para trabajar solo por el dinero, sino porque pues hay personas que requieren de esas competencias que estamos generando. Ese sería como el consejo. Bueno, y relacionándolo con el tema que están trabajando del lenguaje, es precisamente eso, ¿no? Evolucionamos con el lenguaje. Cada vez que ustedes aprenden nuevos conceptos, cada vez que ustedes aprenden nuevas competencias, nuevas habilidades, desde la lectura, desde el debate discursivo,
es algo muy importante porque están evolucionando. No sabemos, pero cada vez que hablo, también mi memoria, mi inteligencia, a nivel cualitativo empieza a fortalecerse la atención con cada actividad que yo realizo, con cada lectura, con cada discurso. Estoy aprendiendo, estoy desarrollándome, evolucionando. Entonces, seguir fortaleciendo esa parte del lenguaje es muy importante. Ay, profe. Profe, muchísimas gracias por habernos sacado el tiempito y por colaborarnos con la entrevista. A ti, Diana, muchas gracias por invitarme y ahí estamos siempre para cuando nos necesites. Vale, muchísimas gracias. Buena tarde. Listo. Ahí cierras tú la grabación.